Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo al momento en el que visualicen esta presentación. Este video está producido por la Cátedra de Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca. Quienes producen este video son la especialista Javiera Murúa, la especialista Marcela Acevedo y quien les habla el profesor Carlos Boadas. En este video vamos a trabajar con los premodificadores del sustantivo. Este video está dirigido a las áreas de Biología, Química y Ciencias Ambientales que corresponden a la comisión que cursa los días jueves, Matemáticas, Física y Energías Renovables, que es la comisión que cursa los días miércoles, Informática, Computación y Tecnología Educativa, que suelen cursar en el segundo cuatrimestre. Esta presentación de la temática está basada en el libro Compendio de Recursos Sintácticos para facilitar la lectocomprensión en inglés, de Pearson de Doring, a quien ha trabajado con las profesoras Javiera Murúa y Marcela Acevedo conjuntamente, es decir, la profesora Murúa y la profesora Acevedo son autoras también de ese libro. Este libro fue publicado en la Universidad Nacional de Catamarca en el 2013 y ha tenido algunas sucesivas reediciones. Comenzaremos trabajando con los artículos. El primer artículo que vemos es el artículo definido. El artículo definido en inglés es the y es equivalente a los artículos el, los, la, las, lo del español. Se usa the delante de los nombres de un significado definido o especial y conserva la misma forma ante sustantivo singular, plural, masculino o femenino. Veamos dos ejemplos. The sequence, the sequences. Para analizar estos dos sintagmas o grupos nominales o frases nominales, colocamos un corchete en el que identificamos los premodificadores. En este caso, el premodificador es the, que es un artículo, y el sustantivo núcleo está marcado en negrita. The sequence equivale a la secuencia en castellano y the sequences en plural equivale a las secuencias. Ahora veamos otros ejemplos. The system y the systems. The system tenemos como premodificador, el artículo. Tenemos el sustantivo núcleo system y el sustantivo núcleo systems. The system equivale a el sistema y the systems los sistemas. De la manera en la que está proyectado en esta presentación, deben analizar en sus prácticas, trabajos prácticos y demás instancias de evaluación. Es decir, mediante corchetes en los que indiquen premodificadores o postmodificadores, cuando veamos postmodificadores, indican por arriba si lo que está marcado es un grupo de premodificadores o postmodificadores y por debajo vamos indicando cuál es el tipo de elemento, ¿sí? ¿Qué categoría gramatical tiene ese elemento? Ahora continuamos con el artículo indefinido. Los artículos indefinidos en inglés son a y an, que corresponde a un, una del español. A y an sirven para designar a un solo objeto o persona no conocida. Por ejemplo, a cell, an atom. Indicamos con los corchetes los premodificadores. En el caso de a cell,
tenemos como premodificador un artículo. Y en el caso de an atom, tenemos como premodificador también el artículo an. A cell equivale a una célula en castellano y an atom, un átomo. Tenemos otro ejemplo, a set, an image. Tenemos como premodificador a y an, y tenemos que ambos son artículos. A set sería un conjunto y an image una imagen. A se usa delante de aquellas palabras que empiezan con sonido de consonante. An se emplea delante de aquellas palabras que comienzan con sonido de vocal. Hay algunas excepciones a estas reglas que la veremos en la diapositiva siguiente. Bien, continuamos un poco más sobre los artículos. Otras reglas sobre el artículo. En palabras como agua y ona se usa an en lugar de a por ser muda la letra inicial h, ya que la palabra empieza con sonido de vocal. Por ejemplo, an hour, an honor. En ambos ejemplos tenemos como premodificador un artículo. An hour sería una hora, an honor, un honor. De la misma manera, delante de palabras como university, use o unique, se usa a en lugar de an, porque a pesar de que estas palabras aparentan comenzar con vocal, el primer sonido de cada una funciona como una consonante. Por ejemplo, a utility, a university. Tenemos en ambos casos el premodificador a, que es un artículo. A utility equivale a un utensilio y a university una universidad. Recuerden que esta es la manera en la que deben analizar en la práctica. Bien, continuamos con artículos. Otras reglas sobre el artículo. No se usa artículo con nombres que indican una clase general de cosas, ni delante de nombres que representan una calidad o cantidad indefinida. Sin embargo, en la interpretación el castellano siempre debe ser utilizado. Por ejemplo, air, water, metal, truth. El aire, el agua, el metal, la verdad. Cuando estos términos van precedidos de un artículo definido, entonces nos referimos a una cantidad determinada. Por ejemplo, water is good for health. En ese ejemplo, el sustantivo water no está precedido por un artículo, entonces nos referimos al agua de manera general. Pero debemos agregar en castellano el artículo y decir, el agua es buena para la salud. Ahora, si agregamos un artículo para especificar una cantidad definida, determinada de agua, entonces ahí necesita en inglés el artículo the. Y en castellano sería, el agua de este vaso no es buena. Bien, continuamos con adjetivos. Dentro de adjetivos, comenzamos a analizar adjetivos determinantes. El primer tipo de adjetivos determinantes que vemos son los adjetivos posesivos, como mine, your, his, her, its, our, their. Our method, their hypothesis. Marcamos en los premodificadores, en este caso tenemos como premodificador el adjetivo, en ambos casos, ¿sí? Tanto our como their son adjetivos. No deben especificar qué tipo de adjetivos, si son determinantes o calificativos, solamente indicar que son adjetivos. Nuestro método, su hipótesis. Recuerden que deben proveer los equivalentes castellanos.
en las prácticas. Los adjetivos demostrativos. This, that, these, those. Por ejemplo, these instructions, those numbers. Tanto these como those, en estos casos, son premodificadores y son adjetivos. These instructions sería estas instrucciones. Those numbers, aquellos números. Estos dos grupos, los adjetivos posesivos y los adjetivos demostrativos, en castellano se clasifican últimamente según la última edición de la RAE como determinantes. Se clasifica un grupo aparte como determinantes. Eso sería algo del castellano. Nosotros en esta asignatura vamos a considerarlos como adjetivos posesivos y demostrativos. Continuamos con los adjetivos determinantes. Algunos adjetivos son de cantidad, como many, any, some, no, few, several, much, little, enough. Por ejemplo, many cells, enough food. En ambos casos tenemos como premodificador un adjetivo. Many cells, en castellano sería muchas células, y enough food sería suficiente comida. También podemos encontrar adjetivos numerales de cantidad, como 1, 2, 3, etc. Cardinales, esos son los números cardinales, y los ordinales como first, second, third. Los cardinales vendrían a ser 1, 2, 3, 4, etc. Y los ordinales serían primero, segundo, tercero y demás. Los cardinales expresan cantidad en sí y los ordinales expresan orden. Two atoms, second condition. Aquí tenemos premodificadores, los adjetivos to y second. Dos átomos, segunda condición. También podemos tener algunos ejemplos de adjetivos distributivos, como each, every, either, neither. Each device, every operation. En ambos casos tenemos como premodificador los adjetivos each y every. Each device sería cada dispositivo y every operation, toda operación. Debemos hacer algunas observaciones en relación con lo que se denomina frase adjetiva. En esta asignatura les denominamos frases adjetivas en el caso de premodificadores. Un grupo limitado de palabras precede los artículos adjetivos demostrativos y posesivos, como all the, only this, both these, just his, half the. Todos los, todas las, only this, solo esto, both these, both these, ambos de estos, just his, solo el de él, half the, la mitad de, ¿sí? Por supuesto que parte de la interpretación o el equivalente de estas frases va a depender del sustantivo el que modifiquen. La segunda observación. También ciertas frases que denotan cantidad pueden preceder a los artículos adjetivos demostrativos y posesivos, como one of those, most of the, 16 of the first of those, uno de aquellos, la mayoría de los, o de él, o de las, 16 of the, 16 de los, the first of those, los primeros de aquellos, etc. En todos estos casos, los premodificadores en inglés equivalen a premodificadores en castellano. Es decir, que el orden con el que se interpretan en castellano o que se pasan a equivalente castellano. Ahora vamos a trabajar los adjetivos calificativos. En inglés generalmente preceden al sustantivo. Hay algunos casos en los que
están pospuestos, pero son algunas excepciones que no vamos a contemplar aquí. Geometric descriptions, por ejemplo, y emergent technologies. Geometric descriptions, emergent technologies. Tenemos como premodificador el adjetivo geometric, y en el caso de emergent, el premodificador sería emergent como adjetivo. Esto en castellano sería descripciones geométricas, tecnologías emergentes. Fíjense cómo el adjetivo calificativo en castellano generalmente aparece después del sustantivo. Operational control, circular orbits. En operational control, el premodificador sería operational, un adjetivo, y en circular orbits, un premodificador adjetivo sería circular. Control operacional y órbitas circulares. Powerful tool, quantitative analysis. Tenemos aquí un premodificador, powerful, que es un adjetivo, y un premodificador, quantitative, que es un adjetivo. Esto en castellano sería herramienta poderosa y análisis cuantitativa. Fíjense que en inglés los adjetivos carecen de género y número. Por ende, estas cualidades en el castellano tienen que recuperarlas cuando las interpretamos en castellano. Entonces, descripciones geométricas, no descripciones geométricas. ¿Sí? Lo mismo con tecnologías emergentes, no tecnología emergente. Tecnologías emergentes, sino tecnologías emergentes. Y así con los otros ejemplos. Bien, continuamos con algunos adjetivos calificativos más. Algunas veces, dos o más adjetivos calificativos pueden preceder al sustantivo que modifican y o acompañan. La correspondiente estructura en castellano generalmente es sustantivo más adjetivo próximo al sustantivo más el siguiente hacia atrás. Por ejemplo, high molecular weight, pure chemical substances. En el primer ejemplo, los premodificadores son high molecular y en el segundo, pure chemical. High y molecular serían adjetivos cada uno y pure y chemical también. En este caso, la interpretación sigue el patrón que está en el recuadro celeste. Es decir, vamos desde el sustantivo núcleo, weight, hacia atrás. Molecular y high. Por ende obtenemos peso molecular alto. Lo mismo ocurre con pure chemical substances. Primero se interpreta o se da el equivalente del sustantivo núcleo. Luego vamos hacia el adjetivo que está próximo al sustantivo, chemical, sustancias químicas, y luego el anterior, a ese, sustancias químicas puras. Veamos otros ejemplos. Countless small fragments, removable hard disks. Countless small y removable hard serían los premodificadores. Countless small, cada uno es adjetivo, al igual que removable hard. En castellano esto sería fragmentos pequeños incontables y discos duros removibles. Tenemos dos ejemplos más. En el segundo podemos observar cómo hay tres adjetivos calificativos antes del sustantivo núcleo. En el primero solo hay dos. Single mathematical entity
modern digital electronic computers. En el primer ejemplo tenemos como premodificadores los adjetivos single y mathematical, y en el segundo ejemplo tenemos como premodificadores los adjetivos modern, digital y electronic. En castellano el primer ejemplo sería entidad matemática única y el segundo ejemplo sería computadoras electrónicas digitales modernas. Fíjense cómo el patrón para dar el equivalente castellano es el mismo. Comenzamos desde el sustantivo núcleo y vamos hacia atrás. Computadoras electrónicas digitales modernas. Continuamos un poco más acerca de los adjetivos calificativos. Algunos grupos o frases nominales combinan modificadores de todas las categorías gramaticales hasta ahora mencionadas. Dichas frases generalmente se interpretan al castellano mediante el intercambio de solamente el orden del sustantivo y del adjetivo calificativo o de los adjetivos calificativos, dependiendo si es uno o más de uno. An endless variety, the scientific worker. An endless y the scientific serían los premodificadores de estos sustantivos núcleos. An sería un artículo, endless un adjetivo, the el artículo, scientific adjetivo. En castellano, estos grupos nominales se interpretan por una variedad interminable, el trabajador científico. Veamos otros ejemplos. Some relevant facts. Any molecular biologist. Some relevant y any molecular serían los premodificadores. Some, un adjetivo, relevant, otro adjetivo. Any es un adjetivo, lo mismo que molecular. Estos grupos nominales se interpretan en castellano como algunos hechos relevantes. Cualquier biólogo o bióloga molecular. Fíjense cómo el adjetivo calificativo aparece después del sustantivo núcleo, mientras que el artículo, el adjetivo determinante o el artículo aparece antes del sustantivo. The environmental factors. Many trophic levels. The environmental y many trophic serían los premodificadores. En the environmental factors tenemos un artículo seguido de un adjetivo, mientras que en many trophic levels tenemos dos adjetivos. Los equivalentes castellanos serían los factores ambientales y muchos niveles tróficos. Bien, continuamos un poco más con adjetivos calificativos como premodificadores. Los adjetivos compuestos por dos términos, ya sea unidos formando una sola palabra o unidos por un guión, preceden al sustantivo que modifican. Por ejemplo, interregional interest y the trophic dynamic concept. En el primer ejemplo tenemos el premodificador interregional y en el segundo los premodificadores the trophic dynamic. En el primer ejemplo, interregional es un adjetivo y en el segundo ejemplo, the es un artículo y trophic dynamic sería el adjetivo. Los equivalentes castellanos de estas frases nominales serían interés interregional y el concepto dinámica trófica. Large-scale ecological issues y a first-degree equation. El premodificador del primer ejemplo sería large-scale ecological y los premodificadores de
El segundo ejemplo sería a first degree. En el primer ejemplo tenemos un adjetivo, y tenemos dos adjetivos, perdón. Large scale sería el compuesto y ecological, uno simple. Luego tenemos, dentro de los premodificadores del segundo ejemplo, tenemos un artículo, a, y first degree, un adjetivo. En castellano, los equivalentes serían asuntos ecológicos a gran escala y una ecuación de primer grado. Veamos más ejemplos. Far-reaching Earth Movement. Tenemos los premodificadores. En el primer ejemplo, far-reaching Earth. Y en el segundo ejemplo, the first named. En el primer ejemplo tenemos el adjetivo compuesto far-reaching, seguido por un sustantivo, Earth. Y en el segundo ejemplo tenemos un artículo, the, seguido de un adjetivo compuesto como first named. En castellano, los equivalentes castellanos serían movimiento terrestre de largo alcance y la clase mencionada primero. Como podemos observar, en el penúltimo ejemplo, Far-Reaching Earth Movement, la palabra Earth es un sustantivo que está actuando como adjetivo allí. Esto será algo que veremos en un ratito. Continuamos con participio presente y participio pasado. Bien. El participio presente es un verboide que posee la terminación ing y como premodificador cumple un rol de adjetivo, es decir, que describe el sustantivo. Esta forma verbal del inglés se puede traducir al castellano de diferentes formas. Se puede traducir como adjetivo, a continuación del sustantivo, y a veces aparece su equivalente en el diccionario identificado como tal. Por ejemplo, operating system, the limiting factor. En el primer ejemplo, el premodificador es operating, es un participio presente, y en el segundo, the limiting, serían los premodificadores. The, un artículo, y limiting sería el participio presente. Primer ejemplo tendría como equivalente sistema operativo y el segundo ejemplo tendría como equivalente el factor limitante. Veamos más ejemplos. The corresponding sides, the living organisms. Tenemos como premodificadores en el primer ejemplo el artículo the, el participio presente corresponding. Y en el segundo ejemplo, the living, el artículo the y el participio presente el living. Los equivalentes castellanos de estas frases nominales serían los lados correspondientes y los organismos vivos. Bien, continuamos un poco más acerca del participio presente. Se puede traducir como frase con preposición inicial, y esa preposición inicial puede ser de, en o para. Por ejemplo, the working area, problem-solving strategies. Tenemos como premodificador en el primer ejemplo, the working, en el segundo, problem-solving. En el primer ejemplo tenemos un artículo seguido de un participio presente, y en el segundo ejemplo tenemos un sustantivo seguido de un participio presente. Esto en castellano sería el área de trabajo y estrategias de resolución de problemas. Fíjense que en castellano tenemos que agregar la preposición de. Adding machine, rotting logs. En el primer ejemplo tenemos que el premodificador es adding, un participio presente, al igual que en el segundo ejemplo. Esto en castellano sería máquina para sumar y troncos en descomposición. En máquinas para sumar tuvimos que agregar la preposición para, mientras que en troncos
en descomposición se agrega la preposición en la traducción. Effective approximating rule. Many manufacturing processes. En el primer ejemplo tenemos el premodificador effective approximating, mientras que en el segundo los premodificadores son many manufacturing. En el primer ejemplo, effective sería un adjetivo y approximating un participio pasado, mientras que en el segundo, many sería el adjetivo y manufacturing sería un participio presente. Los equivalentes castellanos de estas frases o grupos nominales son regla de aproximación efectiva y muchos procesos de fabricación. Continuamos un poco más respecto del participio presente. Participio presente, como premodificador, también se puede traducir como una proposición relativa que inicia con que más un verbo conjugado. Por ejemplo, a healthy, well-functioning natural community. Affecting factors. En el primer ejemplo tenemos como premodificadores a, healthy, well-functioning y natural. Un artículo, un adjetivo, un participio presente y un adjetivo. Mientras que en el segundo ejemplo tenemos un participio presente nada más. El equivalente castellano del grupo nominal primero sería una comunidad natural saludable que funciona bien. Ahí tenemos la proposición relativa que funciona bien. Mientras que el segundo sería factores que afectan. La proposición relativa sería que afectan. Veamos más ejemplos. An insect-eating plant. Time-saving method. En el primer ejemplo, el premodificador o los premodificadores serían an, un artículo, insect-eating, un participio presente. Mientras que en el segundo tenemos el premodificador, ese es el participio presente, que en este caso es un participio presente compuesto. El primer ejemplo tiene como equivalente una planta que come insectos. La proposición relativa sería que come insectos. Y el segundo ejemplo, un método que ahorra tiempo. Que ahorra tiempo sería el participio presente. La proposición relativa. A repeating numeral. Self-perpetuating interrelationships. En el primer ejemplo tenemos a repeating, sería el premodificador que contiene un artículo y un participio presente. En el segundo ejemplo tenemos como premodificador self-perpetuating, que sería un participio presente. El primer ejemplo tiene como equivalente un numeral que se repite, mientras que el segundo ejemplo, interrelaciones que se autoperpetúan. Fíjense en las proposiciones relativas, que se repite y que se autoperpetúan. Seguimos un poco más en relación con el participio presente como premodificador. Algunos casos admiten más de una forma de interpretación. Por ejemplo, drawing programs y a moving object. Drawing programs, tenemos el premodificador drawing, que es un participio presente, y en a moving, un artículo a, y moving, un participio presente. El primer caso, drawing programs, se puede interpretar al castellano como programas de dibujo o programas para dibujar. Mientras que el segundo puede ser un objeto que se mueve o un objeto en movimiento. Ambas interpretaciones de los dos distintos casos son válidas. Lo más importante que deben tener en cuenta
es de que no haya un quiebre en sentido. Es decir, que no se desvirtúe el sentido cuando interpretan. Ahora continuamos con el participio pasado. Primero vamos a ver el caso regular, luego veremos el irregular. Participio pasado es también un verboide, ya sea regular o irregular es un verboide, es decir, una forma no conjugada del verbo. Generalmente equivale a la terminación ado, ido del castellano, a excepción de los irregulares castellanos como escribir, escrito, decir, dicho y romper, roto. No decimos escribido, decido y rompido, ¿verdad? Por eso estos son irregulares en castellano. Si en inglés proviene de verbo regular, tiene una terminación ed, de o ied. Cuando se busca en el diccionario, se remueve la terminación. Por ejemplo, a divided cell o a centralized server. A divided sería el premodificador. Está compuesto por un artículo y un participio pasado. A centralized sería el premodificador del segundo caso, un artículo a y el participio pasado centralized. Las interpretaciones de esto en castellano sería una célula dividida y un servidor centralizado. Cuando deben buscar divided en el diccionario, deben remover la D final. Lo mismo que sucede con centralized. Hay que remover esa D final y buscar centralice y divide en el diccionario. Allí obtendrán dividir y centralizar. Entonces debemos darle la terminación ado, ido o ida del castellano. Por lo tanto, una célula dividida, un servidor centralizado. Veamos más ejemplos. A closed figure, a unified set. En el primer ejemplo, a closed serían los premodificadores, a el artículo, closed el participio pasado. A unified sería un artículo a y el participio pasado unified. En el primer ejemplo, vemos que el equivalente castellano es una figura cerrada, mientras que en el segundo, un conjunto unificado. Cuando buscamos estos términos en el diccionario, debemos remover, recuerden, la terminación de o ed de los participios. Entonces buscamos close y unify. Debemos devolverle la y de la terminación original de la palabra del verbo en su forma infinitiva o su forma base. Eso sería para el caso de aquellos participios pasados que terminan en ied. Debemos remover la ied y agregarle la y. Es decir, que en el diccionario deberíamos buscar un y latina fy, que significa unificar. Y ahí le damos la terminación ado, ido del castellano. Unificado. Continuamos con los participios pasados irregulares, como premodificadores. Si proviene de verbo irregular, tiene una forma especial, la cual suele encontrarse consignada en la tercera columna del listado de verbos irregulares de los diccionarios. Para descifrar su equivalente, se debe buscar el infinitivo o forma base que aparece en la primera columna y generalmente agregarle la terminación ado, ido del castellano. Por ejemplo, the given example
En el diccionario no debo buscar given, sino give, que es su forma infinitiva. Cuando ustedes abren el diccionario y van al listado de verbos irregulares, van a encontrar 3 columnas. La primera columna corresponde al infinitivo o forma base. La segunda al past simple o al pretérito indefinido. Y la tercera es el participio pasado, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces, si se encuentran con alguno de estos casos, deben buscarlo en ese listado de verbos irregulares y buscar cuál es el infinitivo de ese verbo y buscar el significado del infinitivo, ya que la gran mayoría de estos participios pasados no salen consignados en el cuerpo del diccionario, sino que aparecen en el listado ese de verbos irregulares. Lo mismo sucede con written instructions. Deben buscar write. Bien, tenemos en the given example y written instructions tenemos el premodificador the given, the es el artículo, given ese es el participio pasado, y en written tenemos el participio pasado que es premodificador. En el primer caso, en castellano sería el ejemplo dado, mientras que el segundo sería instrucciones escritas. The broken bonds, por ejemplo. The fallen leaves. The broken bonds, si vamos al diccionario, al listado de verbos irregulares y buscamos broken, nos damos con que el infinitivo forma base es break. Si buscamos break, nos damos que es romper. Entonces su participio pasado sería roto. En el caso de the fallen leaves, buscamos en el listado de verbos irregulares en la tercera columna, fallen, y nos damos con que el infinitivo es fall. Se escribe F-A-L-L. Buscamos el equivalente de fall en el cuerpo del diccionario y nos damos con que significa caer o caída como sustantivo. Pero tenemos que buscarlo como verbo. Bien. Entonces, como premodificadores, en el primer ejemplo tenemos the broken. The sería el artículo, broken el participio pasado. Y en el segundo ejemplo tenemos el artículo the y el participio pasado fallen. El primer ejemplo en castellano serían los enlaces rotos y en el segundo las hojas caídas. Veamos 2 ejemplos más. The lit candle. The known angles. Para lit, el caso de lit, tenemos que buscar en el listado de verbos irregulares, en la tercera columna, lo buscamos, una vez que lo encontramos, buscamos cuál está consignado en la primera columna. En la primera columna vemos que el infinitivo es light, y light como verbo significa iluminar. Hay que buscar el significado de los infinitivos como verbos. Puede ser iluminar o encender. Por ejemplo, un fósforo o una vela. En el caso de the known angles, buscamos known dentro del listado de verbos irregulares en la tercera columna y van a verificar que como infinitivo tienen know, ¿sí? Que se escribe K-N-O-W. Debo buscar ese verbo en el cuerpo del diccionario y voy a encontrar que significa saber o conocer, ¿sí? Entonces, sería conocido, ¿sí? Ángulos conocidos, por ejemplo. Entonces, tenemos como premodificadores, en el primer ejemplo, the lit,
Y en el segundo ejemplo, the noun. Tenemos un artículo, da, el participio pasado, lit. En el segundo ejemplo, the noun, el artículo es da y noun es el participio pasado. Los equivalentes castellanos de esto serían la vela encendida y los ángulos conocidos para el segundo ejemplo. Bien. Otro elemento que puede actuar como premodificador es el sustantivo. Los sustantivos pueden ser modificados por otros sustantivos, es decir, los sustantivos núcleos pueden ser modificados por otros sustantivos. Esta es una de las formas más corrientes de modificar sustantivos en los diferentes registros del inglés técnico y científico. Por ejemplo, salt concentrations, plant communities. Como premodificadores a estas frases nominales o grupos nominales tenemos salt, que es un sustantivo, y plant como un sustantivo. Los equivalentes de estos grupos nominales serían concentraciones de sal y comunidades de plantas. Energy flow, a carbon source. Para el primer ejemplo, el premodificador sería energy, un sustantivo, y para el segundo, a carbon, sería el artículo a y carbon, un sustantivo. En castellano, esto sería flujo de energía, una fuente de carbón. Fíjense cómo el primer sustantivo que aparece aquí, que está premodificando el sustantivo núcleo, que está en negrita, va acompañado de la preposición de. ¿Sí? Flujo de energía, una fuente de carbón. Computer models, set theory. Computer, como premodificador, tiene un sustantivo y lo mismo que set theory tiene como premodificador un sustantivo set. Modelos de computadora, teoría de conjuntos. Es muy común este tipo de premodificación a través del uso de un sustantivo más al sustantivo núcleo. Y generalmente se interpretan con una frase en castellano que está comprendida del sustantivo núcleo más la preposición de más el sustantivo anterior, que en inglés está actuando como un sustantivo adjetivado, le decimos, porque si bien es un sustantivo, está actuando como adjetivo porque describe el sustantivo. ¿Qué tipo de concentraciones? Las concentraciones de sal. No cualquier tipo de concentraciones. No son concentraciones de gente. Son concentraciones de sal. No son cualquier tipo de comunidades. Son comunidades de plantas. Bien, continuamos con el sustantivo. En algunos casos, los modificadores están tan íntimamente relacionados con el sustantivo núcleo que se los considera como sustantivos compuestos. En algunos casos, parecen ser una forma reducida del postmodificador con preposición inicial. Por ejemplo, the sea floor, energy policy, resource development. Parecen ser una frase como the floor of the sea, policy of energy, development of resources. Esto es muy común en inglés. En estos casos que están actuando casi como un sustantivo compuesto, porque generan una frase particular, es más frecuente
que un hablante nativo diga the sea floor a que diga the floor of the sea, que diga energy policy a que diga policy of energy, o que diga resource development a que diga development of resources. ¿Sí? Es más natural para el inglés que este tipo de sustantivos actúen como premodificadores. En the sea floor tenemos como premodificador un artículo the, el sustantivo, sea. En Energy Policy tenemos como premodificador el sustantivo y en Resource Development el premodificador un sustantivo. En castellano esto sería el fondo del mar, política energética, el desarrollo de recursos. Continuamos un poco más sobre el sustantivo como premodificador. Los sustantivos en plural, al anteponerse a otro sustantivo, casi siempre pierden la inflexión plural, ya que actúan en función adjetiva. Por ejemplo, coral reefs, number theory, mountain streams, tienen como premodificador un sustantivo, y en castellano se interpretarían como arrecifes de corales, teoría de números, o teoría numérica, podríamos decir, vertientes de montañas. Bien, fíjense cómo coral reefs, coral, que es un sustantivo, no tiene añadido la S plural porque está actuando como un adjetivo. Los adjetivos en inglés no difieren, no se modifican de acuerdo al género o número. De esta manera es más sencillo verificar cuál es el sustantivo núcleo y cuál es el modificador. En este caso, coral sería el modificador o premodificador. Lo mismo con number y mountain. Decimos teoría de números y no teoría de números. Mountain streams sería vertientes de montañas y no vertientes de montaña. Esa sería una traducción posible. Bien, continuamos un poco más acerca del sustantivo como premodificador. Los modificadores pueden ser sustantivos compuestos, ya sea por dos o más palabras unidas por un guión o formando una sola palabra. Por ejemplo, greenhouse effect, output devices, ground water level, clock sun earth orientation, 5-year survey, unit fraction values. Fíjense que en todos estos casos tenemos un premodificador, un sustantivo compuesto. Greenhouse, output, son palabras que no están unidas por un guión, sino que conforman una sola palabra. Groundwater y clocks on earth son dos sustantivos compuestos unidos por un guión. 5-year y unit fraction también son sustantivos compuestos unidos por guión. En todos esos casos tenemos como premodificador un sustantivo. No es necesario aclarar que es un sustantivo compuesto. En castellano, estos grupos nominales serían efecto invernadero, dispositivos de salida, nivel freático, orientación terrestre por reloj solar, estudio de 5 años, valores de fracción unitaria. Fíjense el orden en el que aparecen los elementos en castellano. Efecto invernadero. Dispositivos de salida.
nivel freático, orientación terrestre por reloj solar. Estudio de 5 años, valores de fracción unitaria. Bien, continuamos un poco más acerca del sustantivo con apóstrofo IS. Dicho sustantivo se antepone al sustantivo núcleo. Se traduce al castellano con una frase que comienza con preposición de, indicando pertenencia. Sustantivo núcleo, que en inglés no tiene artículo antepuesto, se traduce al castellano con el correspondiente artículo. Por ejemplo, the Earth's crust, the circle's radius. En el primer ejemplo, tenemos como premodificador the Earth's y en el segundo ejemplo, the circle's. En el primer ejemplo tenemos un artículo y un sustantivo con apóstrofo como premodificador y en el segundo un artículo y un sustantivo con apóstrofo como premodificador. El primer grupo nominal se interpretaría como la corteza de la Tierra, mientras que el segundo, el radio del círculo. The sun's ultraviolet rays, the Earth's gravitational field. En el primer ejemplo, el premodificador sería the sun's ultraviolet, mientras que en el segundo sería the Earth's gravitational. El primer ejemplo tiene por premodificadores un artículo y un sustantivo con apóstrofo seguido de un adjetivo, mientras que el segundo ejemplo tiene un artículo seguido de un sustantivo con apóstrofo y un adjetivo. Estos grupos nominales se interpretarían como los rayos ultravioleta del Sol y el campo gravitacional de la Tierra. Lavoisier's New System, Leibniz's First Calculus Publication o Leibniz First Calculus Publication. En el primer ejemplo, el premodificador sería Lavoisier's New y en el segundo ejemplo, Leibniz's First Calculus o Leibniz's. En el primer ejemplo, tenemos un sustantivo con apóstrofo y un adjetivo como premodificadores. Y en el segundo ejemplo tenemos un sustantivo con apóstrofo más un adjetivo y un sustantivo. Esto en castellano sería el nuevo sistema de Lavoisier y la primera publicación del cálculo de Leibniz o Leibniz. Bien, continuamos con una última diapositiva sobre el sustantivo con apóstrofo IS. Cuando el sustantivo con apóstrofo IS ya termina en S plural, solo lleva apóstrofo. Por ejemplo, the chemist's war, the herbivores' predators. The chemist's sería el premodificador, the herbivores también del segundo ejemplo. En el primer ejemplo tenemos un artículo seguido de un sustantivo con apóstrofo y en el segundo ejemplo tenemos también un artículo seguido de un sustantivo con apóstrofo. Fíjense que como estos dos sustantivos son sustantivos plurales terminados en S, por una cuestión fonética no se les agrega ni el sonido S ni la marca gráfica de la S. Entonces, por ende, termina con un apóstrofo. Hay que prestar atención porque esto es muy importante para la interpretación
ya que ahí nos está marcando un sentido de pertenencia. ¿Sí? Entonces, en la interpretación, esto se daría como la guerra de los químicos y los depredadores de los herbívoros. Veamos más ejemplos. The species geographic range. Como premodificador tenemos the species geographic y the microprocesses. En el primer ejemplo está compuesto por un artículo, un sustantivo con apóstrofo y un adjetivo. El segundo ejemplo contiene un artículo y un sustantivo con apóstrofo. El primer ejemplo en castellano sería el rango geográfico de las especies y el segundo, las capacidades del microprocesador. Veamos más ejemplos. The Babylonians' arithmetic approach y the Greeks' mathematical efforts. En el primer ejemplo, el premodificador sería the Babylonians' arithmetic y en el segundo, the Greeks' mathematical. En el primer ejemplo tenemos un artículo seguido de un sustantivo con apóstrofo seguido de un adjetivo. En el segundo ejemplo tenemos un artículo seguido de un sustantivo con apóstrofo y un adjetivo. En castellano, esto se interpretaría como el enfoque aritmético de los babilonios y los esfuerzos matemáticos de los griegos. Este aspecto es bastante relevante para la interpretación de frases o grupos nominales, debido a que ese apóstrofo indica una relación de pertenencia a la que hay que atender en la interpretación o el equivalente a castellano. Por eso sería el enfoque aritmético de los babilonios y los esfuerzos matemáticos de los griegos. Sería un error interpretar las últimas dos frases como los babilonios se aproximaron aritméticamente o algo así y los griegos se esforzaron matemáticamente o algo así. ¿Sí? Sería un error, porque en realidad ahí lo que tenemos son dos grupos nominales en los que el sustantivo núcleo son approach y effort y los elementos anteriores son premodificadores. Lo están premodificando a approach y a effort y los están describiendo, los describen a esos sustantivos núcleos. Pasamos al último elemento que consideramos dentro de esta presentación en relación con los premodificadores del sustantivo, que lo denominamos modificadores modificados. Este es el caso para los adverbios. Los adverbios en sí no son premodificadores del sustantivo, no modifican al sustantivo, ya que los adverbios modifican a verbos, adjetivos u otros adverbios. Son palabras que cumplen esa función, modificar a adjetivos, adverbios u otros verbos o verbos. Entonces, no son premodificadores del sustantivo, pero los consideramos porque aparecen en conjunto de premodificadores cuando hay un adjetivo al que modifican. Bien, modificadores modificados. Los adjetivos que modifican pueden a su vez ser modificados por adverbios. Por ejemplo, very hot environments. Almost unquantifiable variables. Very hot y almost unquantifiable serían los premodificadores de estos grupos nominales. Están compuestos por un adverbio
seguido de un adjetivo al que modifican. El que es realmente premodificador del sustantivo es el adjetivo. El adverbio es un modificador del adjetivo en sí. Pero los contemplamos dentro de los premodificadores para no complejizar más este análisis. Estos dos grupos nominales se interpretarían como ambientes muy cálidos y variables casi incuantificables. Fíjense que tanto very como almost son dos palabras diferentes, son adverbios que son diferentes. En los dos ejemplos que se ponen ahora, como chemically modified materials y broadly overlapping approaches, tenemos dos adverbios que terminan en ly. La gran mayoría de los adverbios terminan en ly y son los que denominamos adverbios de modo, que establecen el modo, la manera en la que se efectúa algo. Fíjense en los ejemplos. Chemically modified materials, broadly overlapping approaches. En el primer ejemplo, chemically modified, y en el segundo ejemplo, broadly overlapping, serían los premodificadores. Chemically sería el adverbio, modified sería un participio pasado. En el segundo ejemplo, broadly overlapping, broadly sería un adverbio y overlapping sería un participio presente. El adverbio, en el primer ejemplo, está en realidad modificando la palabra modified, modificado. Mientras que en el segundo ejemplo, broadly, está modificando al participio presente overlapping. Ampliamente solapantes. Entonces, estos dos grupos nominales se interpretarían en castellano como materiales modificados químicamente y enfoques que se solapan ampliamente. Fíjense que en el primer ejemplo, el participio pasado modificados, materiales modificados químicamente, ahí está el adverbio, químicamente. Como les comentaba, la terminación ly generalmente corresponde a la terminación mente del castellano, como es el caso del segundo ejemplo, ampliamente, enfoques que se solapan ampliamente. A particularly successful competitor, a very special process. En el primer ejemplo, los premodificadores serían a particularly successful y en el segundo a very special. Tenemos el artículo a, el adverbio particularly y el adjetivo successful. En el segundo ejemplo, a sería el artículo, very el adverbio y special el adjetivo. Fíjense cómo la frase nominal se hace cada vez más extensa. La frase o el sintagma nominal se hace cada vez más extenso, compuesto por cada vez más elementos. Las interpretaciones de estos grupos nominales serían un competidor particularmente exitoso y un proceso muy especial. Muy bien, eso ha sido todo para esta presentación de este video acerca de los premodificadores. Esperamos que este video les haya ayudado a poder identificar los premodificadores del sustantivo, a saber cómo analizar los premodificadores en una frase nominal y además que les ayude a poder proveer los equivalentes de esas frases o interpretar las frases adecuadamente. Hay un solo elemento que no se ha contemplado, que es en relación a los conectores. Podemos encontrar
dentro de los premodificadores casos de algunos conectores como AND o OR, AND y OR. Esos casos no han sido contemplados porque simplemente si llegan a encontrar esos casos en las prácticas o trabajos prácticos y demás actividades, deben simplemente consignarlos como conectores. Quizá pueden abreviarlos a CON o CONS. Y eso sería todo. Recuerden también que dentro de una frase nominal o grupo nominal podemos encontrar más de un sustantivo núcleo. Puede que hayan 2 sustantivos núcleos. En ese caso, tenemos que prestar atención que hay 2 núcleos, simplemente, y escribir SN para identificarlos. Bien, esperamos que les haya gustado este video, que les sea de utilidad y que puedan aplicarlo cuando leen e intentan interpretar un texto de su área en inglés. El video siguiente a este es el de postmodificadores. Mediante la visualización de ese video podrán completar la temática de frase nominal, grupo nominal o sintagma nominal. De esa manera quedará concluido de cubierta esta temática. Así que nos vemos en la próxima presentación sobre el postmodificador, sobre los postmodificadores. Chao, chao.